Estructura de las fibras musculares. Las células que forman el músculo esquelético se denominan fibras musculares o miofibras y son largas estructuras cilíndricas rodeadas por una membrana plasmática llamada sarcolema. Las fibras musculares tienen entre 10 y 100 micrómetros de diámetro y unos pocos milímetros a centímetros de longitud. Por ejemplo, el músculo sartorio tiene fibras de 100 micrómetros de diámetro y hasta 20 centímetros de longitud. Al conjunto de fibras musculares se le denomina fascículo. Cada fibra está rodeada por una delgada capa de tejido conectivo llamada endomisio, membrana externa, y miles de estas fibras envueltas por otra delgada capa de tejido conectivo llamada perimisio, forman un haz de fibras. Varios haces de grupos de fibras musculares se unen a un tendón en cada extremo, y son los llamados músculos, que están rodeados por una membrana protectora llamada epimisio. Las fibras musculares se componen de miofibrillas, membranas y redes de citoesqueleto que anclan las fibrillas contráctiles al sarcolema. Las miofibrillas están compuestas por unidades contráctiles repetidas conocidas como sarcómeros, y tal vez sean las estructuras macromoleculares más ordenadas en las células eucariotas. El sarcómero está limitado en sus extremos por líneas Z, localizadas en la mitad de la banda I, y contiene principalmente filamentos de actina. La miofibrilla consiste de filamentos gruesos y delgados que forman un patrón de estriaciones, con filamentos delgados de actina en direcciones opuestas que se unen por dímeros de actina. Los polímeros de moléculas de mucina forman la banda A oscura, que es bisectada por una región clara llamada banda H, cuyo mayor componente es creatinina sinasa y cuyo centro se encuentra en la línea M. En esta línea, los filamentos gruesos se conectan a moléculas gigantes de titina y cubren la mitad del sarcómero. Los componentes primarios de las fibrillas de músculo esquelético son miosina y actina, así como tropomiosina y troponina, asociadas con la actina. Otras proteínas musculares como la titina, neblina, alfa-actina y miomesina son esenciales para regular el espaciamiento, unión y alineación precisa de los miofilamentos. Estas proteínas constituyen más del 75% del total de proteínas de la fibra muscular. Cada célula muscular contiene millas de miofibrillas, formadas por filamentos delgados, actina, y gruesos, miosina, que interactúan para producir el acortamiento del músculo, la contracción. Mecanismo de contracción y relajación muscular. Los músculos esqueléticos se contraen y relajan para mover mecánicamente el cuerpo. Mensajes provenientes del sistema nervioso provocan estas contracciones musculares. El proceso completo se denomina mecanismo de contracción muscular y se puede resumir en 3 pasos. 1. Una contracción muscular se desencadena cuando un potencial de acción viaja desde los nervios a los músculos. La contracción muscular comienza cuando el sistema nervioso genera una señal. La señal, un impulso denominado potencial de acción, viaja a través de un tipo de célula nerviosa llamada neurona motora. La unión neuromuscular es el nombre que recibe el lugar donde la neurona motora se conecta con la célula muscular. El tejido muscular esquelético está compuesto por células denominadas fibras musculares. Cuando la señal del sistema nervioso llega a la unión neuromuscular, la neurona motora libera un mensaje químico. El mensaje químico, un neurotransmisor denominado acetilcolina, se une a receptores en la parte externa de la fibra muscular. Eso inicia una reacción química en el músculo. 2. Se libera acetilcolina y se une a los receptores de la membrana muscular. Cuando la acetilcolina se une a receptores en la membrana de la fibra muscular, se inicia un proceso molecular de múltiples pasos en la fibra muscular. Las proteínas dentro de las fibras musculares se organizan en largas cadenas que pueden interactuar entre sí, reorganizándose para contraerse y relajarse. Cuando la acetilcolina llega a los receptores de las membranas de las fibras musculares, los canales de la membrana se abren y comienza el proceso que contrae y relaja las fibras musculares. Los canales abiertos permiten el ingreso de iones de sodio al citoplasma de la fibra muscular. El ingreso de sodio también envía un mensaje en la fibra muscular para desencadenar la liberación de iones de calcio almacenados. Los iones de calcio difunden hacia el interior de la fibra muscular. La reacción entre la cadena de proteínas en las células musculares cambia, lo que produce la contracción. 3. Las fibras musculares se relajan cuando ya no está presente la señal del sistema nervioso.
Cuando se detiene la estimulación de la neurona motora que proporciona el impulso a las fibras musculares, se interrumpe la reacción química que provoca la reorganización de las proteínas de las fibras musculares. Esto revierte los procesos químicos en las fibras musculares y el músculo se relaja. Respiración celular. Este es un conjunto de reacciones químicas que permite a las células obtener de los nutrientes la energía que necesita para realizar sus funciones. Podemos encontrar aerobia, esta se presenta cuando hay oxígeno, y anaerobia, esta cuando no hay oxígeno. Participan los iones de calcio, las moléculas de ADP y las moléculas de ATP. Respiración celular aerobia. Esta se presenta cuando hay oxígeno y se divide en 4 fases, las cuales son glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. A veces el segundo paso y el tercer paso se pueden encontrar como uno solo. Glucólisis. Comienza con una sola molécula de glucosa. Esta molécula entra en contacto con una molécula de ATP que le dona un fosfato y se vuelve ADP, mientras que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato. Nuevamente entra una molécula de ATP para donar otro fosfato y volverse ADP. La fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato se fragmenta en dos partes, las cuales son gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato pasa tal cual a la siguiente reacción, mientras que la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. A partir de ahora solo hablaré de las reacciones de un solo lado, puesto que son las mismas en ambos lados. El gliceraldehído 3-fosfato recibe un átomo de fósforo. Al mismo tiempo una molécula de NAD entra para robarle hidrógenos y volverse hidrógeno más NADH. Después de esto el gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser 1,3-bifosfoglicerato. Ahora una molécula de ADP entra para robar fosfato convirtiéndose en ATP y el 1,3-bifosfoglicerato ahora es 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato pasa a ser 2-fosfoglicerato. Esta molécula pierde una molécula de agua y ahora es fosfoenolpiruvato. Nuevamente una molécula de ADP entra para robar un fosfato y ahora el fosfoenolpiruvato se vuelve una molécula de piruvato. Como resultado de la glucólisis se obtienen 2 piruvatos, 4 ATP, 2 NADH, 2 protones de hidrógeno y 2 moléculas de agua. Sin embargo, se restan 2 moléculas de ATP ya que al principio se utilizaron para el proceso. Descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A. El ácido pirúvico o piruvato libera un grupo carboxilo que también puede interpretarse como dióxido de carbono. Al mismo tiempo entra una molécula de NAD+ para robar hidrógenos, convirtiendo así al piruvato en acetil. Ahora una molécula llamada coenzima A entra para volver el acetil en acetilcoenzima A. Mientras que el dióxido de carbono es transportado al exterior de la célula, el acetilcoenzima A pasa directamente al ciclo de Krebs. Como resultado de la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A, obtenemos 2 moléculas de acetilcoenzima A y 2 moléculas de dióxido de carbono. Ciclo de Krebs. La molécula de acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs donde se une con el oxalacetato y una molécula de agua. Además, libera la coenzima A. Ahora nuestro acetilcoenzima A pasa a ser citrato. El citrato libera una molécula de agua y se vuelve cisaconitato. El cisaconitato recupera la molécula de agua para transformarse en isocitrato. Ahora entra una molécula de NAD+ para robar hidrógenos y volverse una molécula de NADH más hidrógeno. El isocitrato pasa a convertirse en oxalosuccinato. El oxalosuccinato libera una molécula de dióxido de carbono y se transforma en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato recibe la coenzima A. Al mismo tiempo una molécula de NAD+ entra y roba electrones para convertirse en NADH más hidrógeno. También libera una molécula de dióxido de carbono. Ahora el alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A. Ahora entra una molécula de GDP más PI para robar un fosfato y convertirse en GTP.
Debido a que el GTP tiene la misma carga energética que el ATP, el GTP se convierte en ATP. El succinil coenzima A libera la coenzima A y se vuelve succinato. Ahora una molécula de FAD entra para robar hidrógenos y volverse en FADH2. Así el succinato pasa a convertirse en fumarato. El fumarato recibe una molécula de agua y ahora es malato. Ahora entra una molécula de NAD+ y roba hidrógenos para convertirse en NADH más hidrógeno. Entonces el malato se convierte en oxalacetato y recibe una molécula de agua que se unirá al acetil coenzima A para reiniciar el ciclo. Como resultado tenemos 6 NADH más 6 hidrógenos, 2 ATP, 2 FADH. El NADH más 6 hidrógenos y el FADH pasan directamente a la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Las moléculas de NADH2 y FADH obtenidas en las fases anteriores ingresan a la cadena de transporte de electrones. El NADH coloca sus electrones en el complejo 1, mientras que el FADH2 coloca sus electrones en el complejo 2. Ambas moléculas regresan a su estado sin electrones, NAD y FAD respectivamente. Ahora estas moléculas se encargarán de transportar electrones y protones a la cadena de transporte de electrones. La coenzima Q se encarga de atravesar la membrana mitocondrial interna para transportar los electrones al complejo 3. Posteriormente son transportados por el citocromo C para llegar al último complejo. En este, un átomo de oxígeno junto con 2 hidrógenos recogen los electrones de la cadena para formar una molécula de agua. Cabe resaltar que durante este procedimiento los iones de hidrógeno que acompañan a los electrones son soltados en el espacio intermembránico. Para finalizar, en el espacio intermembránico se genera energía potencial por un gradiente de concentración de iones de hidrógeno y otro gradiente electrostática. Esta energía potencial es utilizada cuando pares de iones de hidrógeno se mueven a través de canales especiales de la membrana. Al hacerlo catalizan una enzima en el lado del canal donde está la matriz. Esta enzima cataliza las reacciones de ADP con un grupo de fosfatos para sintetizar ATP. Por cada molécula de NADH se forman 3 ATP y por cada molécula de FADH2 se forman 2 ATP. En la glucólisis se producen 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. En total son 6 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs se producen 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Esto da un total de 30 moléculas de ATP. Como conclusión, una molécula de glucosa puede producir 36 ATP después de la respiración celular aerobia. Respiración celular anaerobia. Esta se presenta en ausencia de oxígeno. Fermentación alcohólica. Comienza con una molécula de glucosa. Después de la glucólisis se obtienen 2 moléculas de piruvato. Estas 2 moléculas liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Es decir, cada piruvato libera una molécula de dióxido de carbono. Y después de esto se transforman en 2 moléculas de acetaldehído. Posteriormente las 2 moléculas reciben iones de hidrógeno de 2 moléculas de NADH2 para que pase a ser 2 moléculas de NAD+. Por el otro lado, las 2 moléculas de acetaldehído se transforman en 2 moléculas de etanol. Fermentación láctica. Comienza con una molécula de glucosa. Después de la glucólisis pasa a ser 2 moléculas de piruvato. Después 2 moléculas de NADH2 donan sus electrones para convertirse en 2 moléculas de NAD+, y así convertir las 2 moléculas de piruvato en 2 moléculas de ácido láctico. Fermentación acética. Comienza con una molécula de glucosa que pasa a la glucólisis para obtener 2 moléculas de piruvato. Estas 2 moléculas de piruvato pasan a la fermentación alcohólica para convertirse en 2 moléculas de etanol. Posteriormente al etanol se le agregan iones de oxígeno. Al mismo tiempo 2 moléculas de NADH2 donan hidrógenos para volverse NAD+, y para obtener 2 moléculas de ácido acético.